8:49 de la mañana y saludamos hasta ahora a Pepe Morón, que nos trae un tema preocupante que se está presentando, y es que decenas de padres de familia de diferentes colegios privados de Bogotá aseguran que fueron estafados por una empresa de viajes que no cumplió con el viaje de fin de año, o sea, del fin de curso, por cuestiones de pandemia, y hasta hoy no le responden. Las primeras denuncias, Carla y oyentes de RCN Mundo, llegaron de algunos padres de familia del colegio Marymount, y nuestro equipo de investigación quiso saber qué hay detrás, Pepe, de estas denuncias. Jesús, mire, un caso realmente lamentable. Todos sabemos la ilusión que genera y lo que significa este viaje de fin de curso. Y hay que aclarar que, según indican los mismos padres de familia, los colegios o las instituciones educativas no están involucradas porque es un contrato que se da directamente entre los padres y la empresa de turismo. Entonces, contémosle un poco a los oyentes de qué se trata. Vámonos hasta el año 2020. Los alumnos inicialmente del Marymount organizaron su viaje de egresados a la Riviera Maya, en México. Este viaje sería en Semana Santa de ese año. El 13 de marzo de ese mismo año se toma la decisión de cerrar precisamente todo el tema de comercio, viajes y demás. Y a partir de ahí el viaje de promoción obviamente se queda al aire, se queda en veremos. ¿Qué pasa posterior a ello? Hay una decisión por parte de la empresa que les vendió el viaje como tal de darles un bono por la plata que ellos habían pagado, un bono que podrían hacer efectivo más adelante, pero en territorio colombiano y no en México como había sido inicialmente. Escuchemos qué nos dicen los padres de familia frente a la decisión de este bono. La empresa decide emitirnos un bono por el valor de la plata que habíamos pagado, diciendo que ese bono era válido para porción terrestre, porque la empresa JetBlue, que era la encargada del transporte, pues se había quebrado y se había ido de Colombia, pero que sí se podía utilizar la porción terrestre en el hotel que se había escogido. Cuando quisimos utilizar ese bono, aún pagando un nuevo tiquete, pues tampoco hubo respuesta y el bono nunca se pudo reclamar. Del Marymount, pero no somos solo el Marymount, esto pasó en el Andino, esto pasó en el Liceo Francés, pasó en el Nueva Granada, pasó en el Colegio Montessori. No hemos tenido más bien respuesta por parte de ellos, los hemos buscado vía telefónica, correo electrónico y hemos ido en forma presencial a las oficinas que ellos tenían. Mire, RCN Mundo conoció copia de al menos 20 de estos bonos. Las tenemos con nosotros, estas copias, que son solo para el caso del Marymount. Hablamos de estos bonos y que tienen un monto que oscila entre los 8 y los 10 millones de pesos, lo que da una cifra cercana a los 200 millones solo para ese colegio. Seguimos insistiendo porque son muchos colegios y todos con cifras similares, ¿no? Entonces, hay que destacar también que, según nos cuentan algunas madres de otros colegios con los que tuvimos la oportunidad de hablar, un caso particular. Ella era abogada o es abogada, dice: yo sabía que esos bonos no tenían ningún tipo de valor porque era una empresa que obviamente por la situación que se estaba dando se iba a quebrar y no lo acepté. Ella tuvo otro proceder y esto nos cuenta. Un bono Tour School. Yo como abogada tenía perfectamente claro que emitir o recibir un bono emitido por una agencia de viajes que claramente tenía que estar al borde de la quiebra por la situación de la pandemia, pues no tenía ningún sentido porque pues la validez de ese bono equivalía a cero. Redacté un derecho de petición pidiendo que me dieran la constancia del pago que se hubiera hecho al hotel en Cancún, así como la constancia del pago que le hubieran hecho a Bianca. No he logrado que me den ni la constancia del pago, incumplieron el acuerdo ante la mirada cómplice de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque yo incluí en copia a la superintendencia con todos los requerimientos que le hice a la agencia, enviándole todo esto que le estoy diciendo con todos los soportes, y la superintendencia, este es el momento que ni siquiera me ha contestado los memoriales que le radiqué de solicitud de ejecución de la agencia, toda vez que incumplió el acuerdo de conciliación. Bueno, acá si escuchamos bien se toca un punto muy importante y es el de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tal como escuchamos a esta madre de familia, también lo escuchamos en otras de las madres de las alumnas del Marymount que nos dicen: la superintendencia ha brillado por su ausencia en todo este asunto. Hemos tratado de pedir su ayuda, incluso en el acuerdo inicial que se da entre la madre que escuchábamos anteriormente, que es del colegio o del Liceo Francés, nos destaca, hubo incumplimiento, pero ahí estaba con nosotros la superintendencia. Les pasamos solicitud de que hicieran el respectivo procedimiento y no se dio nada más de eso. Acá hay un punto importante.
Y esto se pone cada vez más complicado. La empresa que inicialmente hizo el contrato con los padres fue Tureschool. Según los padres de familia, esta se habría declarado en quiebra. Esto lo verificamos en la Cámara de Comercio y efectivamente está en proceso de liquidación. Pero ojo, porque recibimos algunas denuncias de que una empresa similar está prestando los mismos servicios en las mismas instituciones ya con los alumnos nuevos, los alumnos que para este año están terminando su colegio. Por eso hicimos el ejercicio, llamamos y escuchemos lo que pasó en la llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿De dónde me contestan? Qué pena. De Trending Tours, con quien tengo el gusto. ¿Qué tal todo? ¿Con quién hablo? Con Luisa Guerrero. Luisa, muy buenas tardes. Luisa, es por lo siguiente. Nosotros estamos interesados en cuadrar para el tema de una excursión. Nos habían recomendado, pero nos habrían recomendado otro nombre inicialmente. No sé si sea la misma empresa o qué. Tureschool nos habrían dicho. No, nosotros somos Trending Tours. Entonces no sé si es lo mismo, si tienen el mismo servicio, si... En ese caso, pues, para que le puedan realizar una cotización sobre el servicio pues que ustedes quisieran tomar, ya tocaría directamente con la asesora comercial. ¿Este es el número en el cual ella se puede comunicar? Sí, este es mi número. Perfecto, señor Andrés. Entonces yo le voy a indicar su número de contacto para que ella se pueda comunicar con usted lo antes posible. Ahí está la respuesta de la llamada que decidimos hacer precisamente relacionada para ver qué había en esta empresa que funciona en el mismo lugar donde quedaba la otra empresa, que tiene los mismos números, pero obviamente tiene otro nombre. Entonces, ¿y tiene ¿qué pasa? diferente razón social y Cámara de Comercio? Y estuvimos averiguando todo eso. Nos fuimos detrás de todo eso porque llamamos y nos dicen, no, esto es otra cosa. Nosotros no tenemos que ver nada con Tureschool, somos otra empresa y ofrecemos el mismo servicio. Es lo que nos dijeron en la llamada que acabamos de escuchar. Pero resulta que hay que destacar varios puntos. El primero de ellos es que, contrario a los que los padres suponen, esta empresa de Trending Tour no fue creada tras la pandemia, sino que es una empresa ya antigua, viene desde el año 2017, pero sí tienen muchas coincidencias una empresa y otra. Y hay un nombre clave, José Gregorio Rivera, quien es socio fundador de las dos empresas. Es la misma persona a la que los padres de familia nos dieron como contacto para que nos respondiera frente a esto. Lo llamamos, insistimos, le escribimos y no hubo respuesta alguna, ni por parte de él ni del abogado que nos habían dado también como contacto a propósito de este tema. Pues Pepe, importante hablar de este caso y tenemos comunicación telefónica con Angélica Fernández Garcés. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial y hace parte del equipo de la Dirección Jurídica de la Universidad de La Salle. Buenos días, doctora Angélica, gracias por estar con RCN Mundo y lo primero preguntarle qué hacer en estos casos como el que nos ha contado hoy Pepe y que creemos es muy frecuente, ¿cómo se puede actuar teniendo en cuenta las demoras y el incumplimiento de las empresas en cuestión? Hola, muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo y a la audiencia. Pues sí, estaba escuchando el caso que recientemente nos comentan y que pasó en varios colegios de Bogotá. Lo primero siempre que se adquiere un servicio turístico, cuando se llega a este punto, es revisar las condiciones del servicio ofrecido o pactado, para saber exactamente en qué consiste el incumplimiento. Y ya cuando estamos frente a una situación de incumplimiento, hay varias opciones. Las primeras directamente ante el prestador del servicio turístico, que en este caso es la agencia, y en dos sentidos: solicitar el reembolso del dinero pagado o otro servicio de la misma calidad al inicialmente pactado. Cuando la respuesta es negativa o no existe respuesta, que también es algo que suele suceder, ya directamente hay que acudir ante la autoridad, que para el caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y entonces ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en este caso el turista o el consumidor, lo que debe interponer es su reclamo o una denuncia de toda la situación, con los hechos claros, con las pretensiones que se buscan en el proceso y que sea la autoridad quien se pronuncie al respecto. Abogada, le pregunto concretamente para esta realidad que estamos viviendo tras la pandemia y teniendo en cuenta que eso también afectó muchas empresas, ¿hay alguna particularidad en este caso que pueda, digamos, que defender el accionar de la empresa o con lo que se puedan justificar? Claro, lo que pasa es que precisamente en medio de la pandemia causada por el coronavirus, salió una normativa especial
en todo lo que tenía que ver con los servicios turísticos, porque como todos sabemos, pues llegó un momento en el que cerraron las terminales aéreas, no estaban habilitados los espacios de diversión, los hoteles, y eso imposibilitó la ejecución de las actividades normales que ofrecen en su portafolio de servicios las agencias de viajes. ¿Cuál fue la norma que se expidió durante este tiempo? Fue el decreto 557-2020, que hace referencia precisamente a las situaciones que se presentaran durante la pandemia. Lo que permitía esta normativa o las disposiciones que aparecen en el decreto es que los prestadores de servicios turísticos, como es el caso de la agencia, en el Registro Nacional de Turismo, pudieran realizar los desembolsos a los usuarios o los reembolsos en servicios que ellos prestaran. Y para eso se les dio el término de la pandemia y hasta un año más. Sí. Entonces sí hay esa disposición especial. Perfecto, abogada. Nos quedamos sin tiempo, agradeciéndole por aceptar este llamado de RCN Mundo y contarnos un poco de lo que es esta particularidad y lo que ha sucedido en torno a casos como estos. Gracias a ustedes.